Somos la Iglesia de Cristo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. La bendición de nuestro Dios con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Es un momento bastante único en el que podemos disfrutar ahora del estudio bíblico de las Sagradas Escrituras a través de su programa. Este es su servidor y amigo desde la entrada Copán, en el occidente de nuestro país, Honduras, y a través de redes sociales, dirigiéndonos a través de los diferentes dispositivos y los diferentes medios que enlazan la transmisión a través de las cuentas en Facebook, a través de las cuentas en YouTube, y también a través de nuestra www.tvestrella.org. Todos de una u otra manera pudiendo transmitir el estudio bíblico para que pueda alcanzar el número de mayor cantidad de personas que puedan interesarse por el estudio de la palabra de nuestro Dios. Seguro que usted también vía cable a la altura de Canal 25, usted nos sintoniza también ahí en casita, ahí en sus negocios y así en diferentes lugares donde es posible la señal de TV Estrella, Canal 25, y usted se toma un momento bastante particular, bastante único para poder disfrutar de la preciosa enseñanza impartida desde este set de estudios. Y así seguro que en casita cada uno ya listos, preparados para poder participar de la enseñanza, desde los más grandes hasta los más pequeños, pueden disfrutar de un momento en relación con la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, desde ya invitamos a que cada uno pueda tomar su Biblia en mano, su libreta de apuntes, su lápiz, su libreta, y sobre todo pueda tomar un momento ahí, un espacio en la intimidad de su corazón, en sus pensamientos, para que pueda atesorar el mensaje de nuestro Dios que estará impartido ahora en esta tarde. Mas antes hemos de colocarnos en presencia de nuestro Dios, como es tópico de este programa, para poder disponer y poner en manos de Dios el estudio que hemos de impartir, y por eso pedimos ahí en casita que pueda también usted unirse con nosotros para pedir la conducción de este estudio bíblico, y que Dios nos ayude por su santa voluntad a poder entender y comprender mejor las Escrituras. Así que nos ponemos en contacto con nuestro Dios y decimos: bendito Dios y Padre, santo y amado, lleno de toda bendición y misericordia, venimos, oh Dios, delante de tu presencia en esta hora de la tarde, agradecidos contigo por tu grande amor, por tus cuidados, la muy buena bendición en Cristo Jesús con la que nos haces, oh Dios, estar. Es momento único en el que una gran parte de tu pueblo o televidente, como también de aquel pueblo que todavía no viene hacia ti, pero que seguro están en este pensamiento, aunque ahora claudicando, pero seguro que la verdad de tu palabra les hará tomar la mejor decisión. Y eso, Dios, con esta finalidad que presentamos este estudio bíblico para todos aquellos, oh Dios, que puedan llegar y que puedan reflexionar al respecto y tomar decisiones con respecto a su vida en Cristo Jesús.
Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a poder discernir de la mejor manera la enseñanza, como también a poder retenerla, a poder digerirla, y de esta manera que nos ayude, lleve a llevar esos cambios y esas vidas delante de ti. Te pedimos, oh Dios, por cada familia, por cada televidente, que bendigas su vida y que bendigas así también su forma, oh Dios, de poder conocer más de ti. En Jesucristo nuestro Salvador, te oramos y damos las gracias. Amén. Muy bien, es momento de poder ahora adentrarnos en el estudio de las Escrituras y vamos a disfrutar de una preciosa enseñanza, tal cual lo ha sido siempre desde este lugar, para poder cada día más profundizar y entrar en el conocimiento de las Escrituras. Y es momento de enfocarnos en nuestro estudio. En breve le tendremos en la parte inferior de vuestras pantallas para que también usted se familiarice en casa y se pueda ubicar de acuerdo a la exégesis o bajo el título que hemos de colocar a nuestro tema. Mas sin embargo, mientras le conocemos, también vamos a colocar la fuente escritural con la que deseo que comencemos esta enseñanza en esta tarde. Revise ya, tenemos con nosotros una muy buena enseñanza para esta tarde, la cual a su letra dice herencia del diablo. Hoy hablaremos de esto. Hoy hablaremos bajo este título, que lo cierto es que no me gusta mencionar este nombre propio del enemigo, este nombre propio del maligno. Ya suficiente tienen a muchos en sus vidas practicándolo y muchos mencionándolo. Pero lo cierto es que no es por hacer relevancia, mas sí por la importancia que tiene el que nos demos cuenta que está interesados en darnos, en dejarnos una herencia. Está interesado, note esto, está interesado en poder heredarnos. Está interesado en que nuestras vidas, nuestras almas le pertenezcan, interesado en que seamos sus herederos, no solamente mientras vivimos en esta vida debajo del sol, sino también que seamos sus herederos por la eternidad. Mire esto, ¿sabe? Esto nos lleva a pensar en algo. No solo Dios está interesado por nuestras almas, no solo Dios está enfocado y dándonos la oportunidad de que pongamos a salvo nuestras vidas, que pongamos a salvo nuestras almas, que nos pongamos a salvo mientras vivimos en este mundo, pero también que nos pongamos a salvo por la eternidad. No solo Dios, nuestro Padre Celestial, está interesado. No solo el cielo se va a gozar de llenarse de nuestras almas, sino también que el infierno también se está preparando, y también el infierno quiere ser parte de los que logre al final. Es por esto la importancia con la que ahora deseo que estudiemos bajo este título. Cuando hablamos de herencia del diablo, ¿sabe? En cierta oportunidad se encontraba alguien ya en su última voluntad de muerte. Y mientras le restaban los pocos segundos que quedaban, mandó llamar para que el notario tomara nota de su última voluntad. Y en su última voluntad dijo: mi herencia, todo cuanto tengo, mis bienes, mis enseres, mis propiedades, mis riquezas, en fin, todo lo que es mío. Mi última voluntad es que lo herede el diablo. La herencia o mis bienes pasan a manos o al destino de Satanás. Cuando el notario tomó nota y colocó en el testamento de el difunto, pues se leía textualmente de la siguiente manera: mi único y legítimo heredero es el diablo. Cúmplase mi voluntad o ejecútese mi voluntad. Bien, ¿sabe? En los tribunales esto fue tremendo. ¿Por qué? De acuerdo a la ilustración que estoy comentando, al final tomaron la decisión en los tribunales que simplemente, como era del diablo, como era de Satanás, entonces dejar y abandonar esos bienes, que los bienes tuvieran un curso o un rumbo de acuerdo al descuido, sin atenciones, y que en fin se perdieran. Total era el diablo, que el diablo lo tomara, que el diablo los agarrara para cuando quisiera. ¿Sabe? En pocas palabras, para resumir la ilustración, lo que tenemos es
Simplemente se descuidaron los bienes, se descuidaron las propiedades, se puso al abandono o se dejó en abandono, y así el diablo podría cobrar su herencia que le dejó su fiel alma. ¿Sabe? ¿Cuántos de nosotros también descuidamos nuestra vida espiritual? Descuidamos nuestra obediencia, descuidamos nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Desatendemos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Desatendemos la voluntad escrita, desatendemos las escrituras, la oración, desatendemos nuestra comunión, nuestra comunicación con Dios. Y así nos hace candidatos perfectos, herederos perfectos, para que seamos herencia de Satanás, o para que Satanás nos llene o nos lleve como sus legítimos herederos. Simplemente tenemos que hacer lo mismo que hizo el de la ilustración contada. Tenemos que abandonar nuestras vidas, las dejamos en el sin que hacer, en la desobligación, nos alejamos de las responsabilidades espirituales, nos alejamos de la obediencia, nos desatendemos o desatendemos nuestros compromisos, nuestra lealtad con Dios, y de esta manera Satanás está tomando sus bienes, allanando todo cuanto somos y cuanto tenemos. ¿Cuántos ahora mismo de los que estamos siendo participantes de esta enseñanza, de esta prédica, cuántos de los que ahora nos estamos deteniendo en este estudio bíblico, tenemos por ahí que casi ya le firmamos al diablo? Poco falta, ¿sabe? Y no lo va a atrasar ni lo va a perturbar el que no ande lápiz o tinta. No. Él también anda, Él sabe cómo hacerlo. No nos demos a la tarea de abandonar nuestras vidas. No nos demos al trabajo de desobligados, de desatención, de descuido. Porque Satanás entonces reclamará nuestra alma por descuidados. Porque es una forma fácil de decirle a Satanás que estoy o que quiero de su herencia. Y vamos a hacer herencia exclusiva para el diablo. ¿Cuántos ministros de Dios ahora están alejados? ¿Cuántos hombres y mujeres que se han dedicado al servicio, a la obediencia de Dios? No queremos venir a caer al día final como herencia del diablo. ¿Sabe? Profundizando en nuestra enseñanza, seguro que podemos descubrir innumerables formas de cómo, cuándo, por qué, dónde, para cuándo o para qué vendríamos a ser herencia del diablo. ¿Cuándo en realidad el diablo nos esté heredando? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sabe? Cuando hablamos de esta manera, viene a mi mente las palabras del hermano Judas, el hermano del Señor, hermano de Jesús, quien escribe allá antes del libro de Apocalipsis. Quiero llevarle específicamente para que vea, Satanás está interesado. Y una de las formas de cuando nos hereda o cuando nos quiere tomar como herencia es cuando nos busca. Por eso en el inicio decía, en realidad no solo Dios nos está buscando, no solo su Hijo a través de su sacrificio nos está buscando, no solo los predicadores a través de la exposición de la palabra de nuestro Dios nos están buscando, no solo aquel que se interesa por traernos a Cristo nos está buscando, Satanás también nos está buscando. Y no pierde oportunidad. Y aun cuando no estamos en este cuerpo físico, se atreve a proferir o se atreve a ir a reclamar por nosotros. Con la leve o la mínima falta, ¿sabes? No desaprovecha tiempo y reclama ante seres celestiales encargados de poderle brindar alguna respuesta, aunque sea una reprensión. Pero se atreve. Esto nos ayuda en algo. Podremos venir a quedar o ser herencia del diablo. Una, porque él nos busca. No ha dejado de hacer el trabajo que sabe que le llevará a tener acompañantes en el infierno. Porque él es un eterno condenado. Porque está en prisiones de oscuridad y no quiere participar solo él y la parte que se conquistó de ángeles que viví cuando estaban junto a Dios, y no se quiere quedar solo, se quiere llevar toda la creación de Dios. Allá de usted y yo, si nos dejamos,
pero solo para comprobar. Notemos, podemos venir a hacer herencia porque nos busca, porque nos reclama, porque si morimos en fallas o porque si nos ha visto en algún error mientras estamos en el ejercicio de nuestra vida delante de Dios, se atreve a ir. Y quiero referirme porque lo hizo con un gran siervo de Dios. Revise conmigo, así como lo dijo como lo dijo Judas antes de llegar a Apocalipsis. Me refiero a Judas, el hermano del Señor. No estoy hablando de Judas Iscariote. No, este sí, lamentablemente no es nuestro tema, pero de verdad se convirtió en herencia del diablo. No le tocaba, pues aún como profecía solo decía que alguien le habría de traicionar, pero la profecía no decía nombre, no decía Judas. Pero este Judas, el hermano del Señor, hermano de Jesús, a la altura de Judas antes de llegar a Apocalipsis, en el versículo 9, pues no está compuesto por capítulos, se considera una carta de poco contenido, pero bien, la parte relevante aquí es que a la altura del verso 9 de la carta de Judas, mire cómo se expresa directamente y dice así, considerando que usted también en casa le está buscando, estamos interesados en esto. ¿Por qué? Porque el diablo nos quiere heredar y muchas veces estamos descuidados o muchas veces ya le firmamos o nos estamos haciendo herencia de Satanás. Y revise conmigo, una es porque nos busca y tenemos que estar muy sabidos de esto. Judas en el verso 9, considerando usted también le tiene en casa, leeré, siga la lectura conmigo y a su letra dice, pero cuando el arcángel Miguel, escuche esto, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Escucha esto. Solo me interesa el acontecimiento por la importancia que tiene de ver cómo se atreve a buscarnos. Se está refiriendo a Moisés. ¿Sabe? Cuando todos conocemos allá a la altura del libro de Deuteronomio, para ser un poco más específico, a la altura en el libro de Deuteronomio encontramos cuando Moisés comete un error, falla por no haber hecho con la roca como le dijo Dios. Cuando Jehová se refiere a ello que le va a dar agua, le dice que golpee la roca en calidad de tocarla. Pero Moisés estaba molesto, el mismo pueblo lo había hecho entrar en esta escena, pero sin buscar excusas y sin buscar razones, ¿verdad? Sin el sentido de colocarlo como quien le está dando la razón. Lo cierto es que Moisés comete un error ahí. Recordemos que esta roca más tarde es Cristo. Así que en ese momento la roca representaba a Cristo, de quien iban a beber agua. Y esto es como haber golpeado a Jesús. Dios no puede pasar por alto esto. Debe reprenderle, debe disciplinarle, debe llamarle la atención. Y la forma en que le disciplina, o la forma en que entendemos, es que le dice que suba al monte Nebo y que desde ahí entonces verá la ciudad, verá la tierra prometida, Canaán. Y desde ahí la presión la contempló, pero ya no volvió a bajar con el pueblo, sino que muere y Dios mismo se encarga de enterrarlo. Satanás saca provecho de esa falta. Note, no se vuelve a repetir más. Desde el Antiguo Testamento, desde la altura desde que nos encontramos en Deuteronomio, acá, a la forma de exposición que presenta nuestro hermano Judas, saca ese dato muy importante. Y dice, llega Satanás a reclamar, y llega a pedir a Moisés. No sé si tal vez basándose o amparándose en que ha cometido una falta. Satanás sabe mucho de Biblia. Ojo con esto, porque muchas veces tenemos al diablo predicándonos y tenemos al diablo convenciéndonos a través de alguien. Si hay alguien que conoce de Biblia, si hay alguien que conoce de divinidad, si hay alguien que sí sabe mucho de Dios, ese es el diablo.
Sus seguidores es que se les da otro nombre como ateos y otros. El diablo no es ningún ateo. No, este es más inteligente que los mismos que se hacen llamar así. Porque este sí sabe de Dios y conoce de Dios. Y utiliza sus palabras. Y él sabe que esto que Moisés comete puede llevarle o puede darle como a la libertad de ir a pedir el alma de Moisés. Así que va y tiene una disputa o un altercado, una discusión con el arcángel Miguel, es decir, como hablar en palabras más comunes, como el jefe de los ángeles, ¿verdad? Como el mayor de los ángeles, por decirlo de alguna manera. Y dice, el arcángel Miguel, ¿sabe? No entra en más que decirle, el Señor te reprenda. ¿Ve esa forma de pelear aún con el diablo? O de aquietarlo. Me gusta esa expresión porque veo muchos que dicen que han tenido grandes pleitos y grandes conflictos con el diablo. ¿Sabe? Este es nuestro enemigo porque si lo es, no es necesario que lo prisionamos, que lo mandamos cautivo, que lo metemos no sé a dónde. ¿Sabe? Palabrerías. Aún un ángel, aún un arcángel, que es un grado mayor a ángel, ¿sabe? No dijo más. Solo dijo, el Señor te reprenda. Es como decir, esto es la locura más grande que puede venir a reclamar. Pero si no te va buscando, porque no pierde oportunidad. Siempre ha sido así. Desde el principio de la creación. Desde que se dio la oportunidad en que Dios fijara la creación humana. Siempre estuvo interesado por desbaratarle la obra a Dios y por hacer de la creación de Dios una herencia también para él. Que diga que le fue bien con esa tercera parte de ángeles que se trajo y que fueron arrojados juntamente con él. Pero que ya no haya más, que ya nada más de la creación nos coloquemos en herencia. Y es aquí donde hemos de afirmarnos muy bien. Eva, Adán, sufrieron esa visita de que lo fue a buscar como herencia. Ya sabemos todo lo que aconteció. ¿Sabe? Siempre que ha tenido la oportunidad nos ha acusado. Pues en su original la palabra diablo, o el nombre diablo, en realidad un nombre diablo o el nombre Satanás, significa en su texto original el acusador, el que acusa, el que juzga, el que va para hacernos quedar mal. Ese es nuestro enemigo. Y quiere que nos convirtamos en su herencia. Y quiere que le heredemos. Bien. Y es por esto la importancia del estudio en esta tarde. No ignoremos que nos busca y va hasta reclamar aún a los seres celestiales. Pero no entra en mayor detalle. No, o ellos no entran en mayor detalle. Simplemente el Señor te reprenda. La verdad pensó que podría tener una posibilidad. A lo mejor amparándose, vuelvo a repetir, en la falta de Moisés. Es posible. ¿Pero qué hacer? ¿Qué hacer? Simplemente no desconocemos que nos busca. Ahora bien, por un lado, nos podemos convertir en herencia por su búsqueda. Pero que sepamos nosotros y hagamos las veces como nuestro amado Job. ¿Sabe? Donde Dios hasta dijo que estaba para que pudiera tocarlo, para que pudiera visitarlo, para que pudiera probarlo. Confió mucho Dios en Job. ¿Sabe? Es así como también podemos conocer un poco más. Porque Satanás nos busca como herencia, o nos quiere como herencia, no solamente a través de una búsqueda de estas, sino cuando se acerca a nosotros, haciéndonos propuesta, colocándose como el que va a satisfacer
o el que va a llenar nuestras necesidades. ¿Sabe? Es a lo que nosotros estamos llamando tentación. Pero en realidad es ver cómo nos hereda, cómo nos consigue en herencia. Lo digo por su importancia. A la altura del libro de Lucas, Lucas recoge esta información porque lo hizo con el propio Jesús. Note, comenzamos colocando el ejemplo de un gran siervo de Dios como Moisés. Usted y yo no tenemos que estar desapercibidos. Pero ahora nos vamos a referir a Jesús. Y en este momento, note cómo se acercó. Y seguro que lo que iba buscando es que se convirtiera en su heredero. Nosotros también conozcamos esta sagacidad, este engaño y esta forma en que Satanás trabaja. Lucas en el capítulo 4, revise conmigo. Lucas capítulo 4, específicamente del verso 3 en delante. Sé que conocemos muy bien esta escritura, pero dice así. Entonces el diablo, ¿sabe? Le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Una vez más comprobamos, si hay alguien que sabe Biblia en este mundo, se llama diablo. Si hay alguien, como decimos popularmente en nuestro argot popular, si hay alguien que se mastica las escrituras, que las discierne y que las entiende bien, ese es el diablo. Solo que en la aplicación tiene problemas, no porque no sepa, sino porque no le conviene. Ojo con esto, porque podrían haber muchos líderes religiosos de esta manera o de esta magnitud, y están entonces como delegados del diablo. Pero ¿sabe? Le dijo con palabras bíblicas. Jesús sabía eso, y Jesús sabía que esas eran palabras divinas. ¿Por qué? Porque le dice, si eres hijo de Dios, como probando hacia allí, ¿verdad? Tocando el ego, y más tocando y aprovechando la necesidad. Sabía que había necesidad. ¿Necesidad de qué? Necesidad de hambre. Pero era el Hijo de Dios. ¿Por qué iba a estar sufriendo el Hijo de Dios? Así se presenta Satanás. ¿Por qué va a estar sufriendo si es el hombre de Dios, si es la mujer de Dios? Si es la sierva o el siervo. Si es el misionero, el ministro, el pastor, el evangelista, el predicador, el diácono. Si es el encargado de la obra o la que siempre ha llevado el cristianismo o el buen testimonio. Y ahora resulta que está con hambre o con necesidades, golpeada por las olas de la economía, por la falta de alimento. Y aprovechándose de esa nuestra necesidad, nos propone. Pero en el fondo, hermano mío, en el fondo, es buscándonos como herencia para él. Y note, dice, le dijo a Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás también conoce eso. Es como para entender, para que no nos convertamos en su herencia. Vamos, Biblia con Biblia. Él tiene argumento bíblico. Nosotros no nos quedemos atrás. No nos hemos de quedar atrás. No pensemos contrarrestar a Satanás con invención humana. No pensemos contrarrestar a Satanás con los conocimientos adquiridos seculares. Eso funcionan, pero para asuntos terrenales. Pero cuando se trata de lidiar y de escaparnos como herencia del diablo, es así como lo hizo Jesús. Lo espiritual se vence con lo espiritual. Ahora bien, un poco más adelante sabemos también que no solamente le quiso heredar, o no solamente le buscó para satisfacer o suplir necesidades como el hambre, necesidades materiales o económicas. Lo quiso llenar de favores, tales como los que tenemos a la altura del verso 6, del verso 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Quiere heredarnos, nos quiere como herencia
a través de la adoración. Y tiene innumerables formas para convertirnos en sus adoradores. No si estamos como a un par de días para caer en una de las grandes. Ahí también ahí está disfrazado Satanás. Mucho cuidado con esto. Podemos quedar ahí a la altura de un 24 bien heredados con Satanás. Y así como estas celebridades o estas fiestas paganas de idolatría, muchas otras más. Porque lo que va buscando son adoradores y ni cuenta nos damos cuando estamos rindiendo el culto, el tributo, el honor. Y cuando en un momento nos está mostrando todas las bellezas y las maravillas, Él así es. Saca provecho y ventaja de todo. Pero allá de nosotros, si firmamos herencia con Él, si nos colocamos en contrato con Él, ¿sabe? También se lo propuso a Jesús. También le propuso que fuera su heredero a través de la adoración, es decir, adorándole. Y desde siempre ha querido eso. Y siempre nos ha querido ver como fieles adoradores a Él. Y se vale o se toma de las necesidades, de lo que vamos buscando. Del prosperar, de la abundancia, de la solvencia. Y yo no digo que no las busquemos, pero que las busquemos nosotros. No que las tomemos ofertadas por el diablo. ¿Sabe? Vivimos en un mundo de ofertas. Y el diablo no se queda atrás. Sabe que nos gustan las ofertas. Un poco más. La última de ellas en el verso 8. Note, Jesús también respondiendo espiritualmente, oblíquamente dice, respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es espiritualmente que se responde. Lo digo por su importancia nuevamente. No pensemos que lo vamos a convencer con palabras humanas, de filosofía y otras cosas. No, esos conocimientos sirven para el ejercicio o respuesta de la vida debajo del sol. Pero para enfrentar a las propuestas que nos coloca Satanás cuando nos quiere como sus herederos o nos quiere en herencia, son espirituales. Y un poco más, en el verso 10, note esto. Dice, y le llevó a Jerusalén el diablo y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Mire quién le dijo eso, el diablo. Una vez más comprobamos que sabe muy bien. ¿Quién dice eso? Lo dijo Dios. Está escrito en el libro de los Salmos. Note, se sabe muy bien los Salmos. Trajo ese salmo y le dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y hasta le dijo, esto está escrito acerca de ti. Muchos hasta el día de hoy confundidos con ese salmo, pensando que se refiere a David o pensando que se refiere a no sé qué. Pero Satanás le interpretó muy bien, le dice, este salmo está para ti, es tuyo, es una profecía para ti. Por poco y casi digo que sale Jesús convencido. ¿Cómo sabe? Palabra de Dios para mí. Pudo haber dicho Jesús. Detrás de ello se estaba jugando el que lo quería como herencia. Ojo con esto, porque puede repetirse la historia o se está repitiendo. ¿Y qué dijo Jesús en respuesta? Negándose, no quiero ser el heredero. Aunque cuesta heredar más con Jesús, nos sale un poco más difícil. Sufrimos más. Tenemos que deponer más. Pero es garantizado si salimos como herederos de nuestro Padre Celestial. Con Satanás sale más cómodo, más barato, más rápido. Primera de Juan 3:6. Primera de Juan 3:6. Note cómo dice, ¿cuándo nos convertimos en herencia? ¿Cómo saber que estamos heredando con el diablo?
Es necesario que de estar ahí, ahora mismo, rompamos cualquier contrato, cualquier acuerdo, porque la idea de que mi alma para el diablo es un asunto que está en la mente. Sí, pero es un asunto que también puede estar en la práctica, en el ejercicio. ¿De qué? Revise conmigo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Y dice, escuche esto. Dice, todo aquel que permanece en él, es decir, en Jesús, no peca. Escuche esto, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Es su heredero. Entonces dice, el que practica el pecado, note, dirá, hermano, pero todos han pecado. Sí, han pecado. Aquí no dice todos los que han pecado. No, note cómo dice, el que practica. O sea, el que se encuentra en el ejercicio del pecado. El que se encuentra en la práctica del pecado. El que se encuentra en los caminos o en las andanzas del pecado. Está hablando del momento, del aquí y ahora. Si ayer dejó de ser pecador, o si hace un momento dejó de ser pecador, pero si su práctica, si su vida es vivir ejercitándose en el pecado, practicando en el pecado, viviendo el pecado, es del diablo. Quisiera quitar esa expresión del versículo 8, pero no puedo. Automáticamente lo constituye en heredero del diablo. Y dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en su vida y en la mía. Para que no tomemos parte y herencia con él. Para que no seamos herencia de Satanás. ¿Qué nos enseña esto? Vengamos a Jesús lo más pronto posible, cuanto antes. Volvamos al Señor. Satanás no se va a cansar de querer luchar por nosotros como herencia. La pregunta de Dios en el libro de Job es: ¿de dónde vienes? En otras palabras, de hacer su trabajo, de rodear la tierra y andar por ella. O sea, lo que sé es el mejor. Si hay alguien que no ha descansado desde la creación hasta el día de hoy, ese es el diablo. Nosotros es que de vez en cuando nos damos unos descuidos. No, él siempre en su trabajo, rodeando la tierra y andando por ella. Ver a quién me consigo como heredero o como herencia. Y no ha perdido oportunidad. Lo ha hecho con los grandes hombres de Dios como Moisés, que lo colocamos en inicio, y como su hijo Jesús. Y si lo ha hecho con él y con los demás, ¿cómo no lo hará con nosotros también? También nos quiere. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Así que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y una forma, dice, es amándonos, no aborreciendo a nuestro hermano, no estar de enemigo con nuestro hermano, estar en conflictos y en discordia y aborreciendo a mi hermano y negándome a la oportunidad del perdón, el arrepentimiento, la reconciliación. Esto me hace candidato del diablo. Esto me hace heredarme con él. Necesitamos ahora mismo dejar de practicar ese pleito, ese egoísmo, esa desigualdad, esa falta de comunicación o de relación, para poder dejar de estar firmando herencia con el diablo. ¿Hasta cuándo? Ahora mismo. Ahí en la congregación, ahora mismo. Dejamos de ser parte y herencia con él por ese conflicto entre hermanos. En la familia, en la comunidad, en la relación de trabajo. Porque cada día ponemos más nuestra firma y huella en ese testamento del infierno. Para cerrar nuestro estudio,
quiero llevarle que en realidad va a haber un momento final para esto. Porque dejará Satanás de estarnos acusando para llevarnos como herencia con él. Dejará de estar luciéndose en querer tener una paternidad para nosotros como la que menciona Juan 8. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él es mentiroso y homicida desde el principio. Muchas veces Satanás se siente con el derecho de heredarnos porque en realidad sabe que está constituido como nuestro padre. Mentiras de él mismo. No queremos a Satanás como padre. No vamos a cambiar nuestra paternidad de nuestro Padre Celestial a la paternidad del que está en los infiernos. Por esta razón, mire cómo lo expresa Juan. Cómo lo vio Juan para el futuro, para la venida de Jesús. Cómo lo vio Juan para cuando nos toque. Cómo lo vio el apóstol Juan para cuando toque este gran evento. Ahí se aparecerá Satanás y hará su última parte. Pero también ya está dado qué se le dirá o en qué acabará. Él lo tiene claro, solo que no se da por aludido. Él lo tiene claro, pero no quiere demostrar que lo sabe. Y usted y yo tenemos que enterarnos, porque si no caeremos en su trampa o en su juego. Revise conmigo Apocalipsis, así se lo reveló Jesucristo al apóstol Juan. Y dice, Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Apocalipsis capítulo 12, cerremos nuestro enfoque de estudio en esta tarde. Apocalipsis capítulo 12, verso 7 en delante dice, escuche conmigo, y dice, después hubo una gran batalla en el cielo, dice Juan, que es quien estaba a todo escribir la revelación ahí en la isla de Patmos. Dice, una gran batalla en el cielo. Miguel vuelve a aparecer y sus ángeles luchaban contra el dragón, que simbólicamente en el libro de Apocalipsis representa a Satanás, y luchaba el dragón con el dragón, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Para quién? Para el dragón y sus ángeles, es decir, para el diablo y sus demonios. Ya no hay lugar en el cielo. Ellos lo saben muy bien. Esto lo comprenden muy bien. Verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo. Estamos hablando del mismo. Dragón, serpiente antigua, diablo, se refiere al mismo ser. No dejemos engañar por los términos y simbologías que aparecen en el libro de Apocalipsis, por la mala interpretación que se le da. Aquí el dragón no es ningún gobierno, es el diablo. La serpiente antigua, el diablo, que se llama diablo según el verso 9. Dice, el cual engaña al mundo entero. No dice que, mire, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. Y mire cómo se le llama. ¿Quién fue lanzado? Sí, el dragón, serpiente antigua, diablo. Estamos hablando del mismo ser. Fue lanzado, dice. Y ahora sí, se puede disfrutar de la salvación, del poder y el reino de Dios y de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Porque fue lanzado ¿quién? El acusador. Escuche esto. Fue lanzado el acusador de nuestros hermanos. Recuerda que hace unos minutos atrás le dije que en el original la palabra diablo y Satanás, en la etimología de la palabra original, se refiere al que acusa, al que señala, al que juzga, al que se presenta para ponernos en mal. Ese es el trabajo del diablo, siempre ha sido ese. Nos hemos desviado por lo que nos han dicho o por la cultura general que se conoce con respecto a Satanás. Pero el trabajo de él simplemente es irle a poner quejas a Dios de cómo nos portamos. Pero asegurémonos de algo.
que eso que le va a poner de quejas a Dios sea mentira. Porque entonces hasta nos respaldarán las palabras de Jesús cuando dijo: bienaventurados sois cuando se diga algo de vosotros en contra mintiendo. Asegurémonos que lo que Satanás vaya a acusar, vaya a decir, sea mentira. Porque ese bienaventuranza para nosotros. Pero qué tal y lo que el diablo vaya a decir allá sea verdad. Y va, aunque lo hace de forma para acusar. Porque claro, lo que va buscando es por decirlo de alguna manera, cómo decepcionar a Dios. Y como decirle: mira tu creyente, mira tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva. El poderoso en las escrituras. Y el gran hermano, la gran hermana, tu hija, tu fiel. Y no sé con qué tipo de palabras estoy tratando de... Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Mientras tanto, entonces, vamos a recibir su comunicación con nosotros. En qué le ha abonado, en qué le ha aportado, en qué le hace reflexionar, en qué le hace interiorizar. Comuníquese con nosotros. Mientras tanto, pasamos a nuestro segmento de Biblia abierta en 60 segundos y la preciosa alabanza. Esta es la narrativa bíblica en 60 segundos. La narrativa, el relato de historias, es uno de los géneros más comunes en la Biblia. Las historias son la base del resto de la Biblia. Para entender el pecado, necesitamos saber de Adán y Eva. Para entender los pactos, es bueno saber la historia de Noé y la historia de Abraham. Las historias contadas en el Antiguo Testamento son usadas en el Nuevo para enseñarnos muchas cosas. Los evangelios contienen muchas historias de Jesús. El libro de los Hechos contiene historias de la iglesia primitiva. Estas historias nos muestran cómo obra Dios en la historia y cómo su pueblo ha respondido. La narrativa no está en la Biblia para entretenernos, sino para enseñarnos y edificarnos. Es la narrativa bíblica en 60 segundos. Primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Bien, muy agradecidos con la comunicación anterior. Gracias a nuestro Padre Celestial, siempre personas dispuestas, comportándose como un teófilo o una teófila en las Escrituras, es decir, aquel que indaga, aquel que escudriña, aquel que se interesa. Tenemos aquí a nuestro hermano José Ismael Ortiz Cáceres, ¿verdad?, quien está en sintonía de nuestro programa. De igual manera, nuestra hermana Nara Mejía, nuestra hermana Amelia Milán Vindel. De igual manera, nuestra hermana Yolani Vindel dice: bendiciones, hermano. Le conozco desde hace mucho tiempo, 6 años. Muy bien, agradecidos con nuestro Dios. Y qué bien que podemos también compartir el precioso mensaje de nuestro Dios a través de todo esto. Dice: hasta la distancia, hace 6 años no le veo, perdón, es que dice la hermana. Sí, estoy hablando de Yolani Vendel, nuestra hermana en Arenal Lloro. Muy bien, de igual manera también conociendo a nuestros hermanos y reconociendo su muy buena labor en la fe a través de la obra que desarrollan en la ciudad de La Entrada y sus alrededores,
a la Jihuacopán. De igual manera también tenemos con nosotros a muchos otros como la familia Mejía García en sintonía. De igual manera a Jimmy Castillo, así también Alejandra Enamorado, a nuestros hermanos en Torrecillas, a nuestros hermanos en Nueva Arcadia, todos ellos en sintonía también, hasta donde pueda ser posible. También nuestro hermano Mauricio en El Salvador, dice: bendiciones hermanos. Nuestro hermano Pablo Montalvo también, quien está también en sintonía desde el país de El Salvador, a través de Facebook, está recibiendo la enseñanza. Y así muchos más, todos con el buen deseo de poder disfrutar la enseñanza a manera de que pueda crecer en sus vidas. Ha sido un espacio en el que hemos podido hablar de nuestro tema bajo el título Herencia del Diablo. Y el deseo más grande es que podamos dejar de serlo, escaparnos cuanto antes de que venga Jesús o antes de que venga la muerte. Mientras tanto, nos veremos en la próxima semana, Dios primero, para poder también volver a compartir el estudio de la palabra de nuestro Dios. Su servidor y amigo Jonathan Mejía, quien de todo corazón ruega a Dios bendiga sus vidas, bendiga a su familia.